El autobús fantasma. Se cuenta que un autobús había salido de Iztapan de la Sal hacia la ciudad de Toluca en medio de una tremenda lluvia y en la oscuridad de la noche, lo cual hizo que la mayoría de los pasajeros se empezaran a dormir, mientras que aquel autobús se empezó a introducir entre las zonas montañosas. Era tanta la lluvia y la oscuridad de la noche que ésta empezó a arrullar a todos los pasajeros de aquel autobús, el cual recorría lentamente el camino, tanto por la poca visibilidad que había, como por el camino, ya que era cuesta arriba. Así que aquella oscuridad que había, y aquella lluvia, la cual caía sin parar, arrulló hasta el mismo conductor, el cual se quedó dormido justamente cuando el autobús iba en descenso, en las famosas curvas de Calderón, las cuales son extremadamente cerradas y peligrosas. Esto hizo que aquel autobús empezara a agarrar velocidad, a lo que algunas personas que iban en aquel autobús, ante el movimiento brusco del autobús, despertaron para ver alarmadas que el chofer iba completamente dormido, mientras que el autobús agarraba aún más velocidad. Así que estos, alarmados, empezaron a gritar, despertando a los demás pasajeros, los cuales le gritaban al conductor para que despertara. No fue sino hasta que un pasajero se acercó al chofer, empezándolo a mover bruscamente, al mismo tiempo que le gritaba. Esto hizo que aquel chofer despertara para darse cuenta de que aquel autobús descendía velozmente, a lo que éste trató de parar el autobús metiendo el pie al freno hasta el fondo, pero esto sería un grave error, ya que los frenos de aquel autobús, con la fricción, hicieron que se cristalizaran los frenos, a la vez que aquel autobús agarraba aún más velocidad en aquellas curvas de la muerte, para instantes después hacer que aquel autobús se precipitara a un acantilado, cayendo al vacío y estrellándose contra unas rocas. Y se dice que al impacto de aquel autobús muchos pasajeros murieron al instante y otros más quedaron inconscientes. Lamentablemente, cuando el autobús impactó, este se incendió, así que los pasajeros que aún estaban vivos atrapados dentro de aquel autobús murieron por el fuego, el cual invadió al autobús, y se dice que cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, se dieron cuenta de que nadie había sobrevivido a aquel accidente. Además se cuenta que desde ese día, aquel autobús, el cual viajaba de Iztapan de la Sal a la ciudad de Toluca, se empezó a aparecer en esa carretera, y se cuenta que si por cualquier razón y por azares del destino llegases a quedar varado en esa carretera y de repente a lo lejos y entre la niebla llegases a ver un viejo autobús, el cual lleva el número 40, y este llegase a parar en donde tú estás, podrás ver que es un autobús viejo pero en muy buenas condiciones, el cual abrirá su puerta como haciéndote una invitación a que entres. Mas cuando lo abordes te podrás dar cuenta de que aunque el autobús va lleno, este siempre tendrá un espacio vacío, dedicado a todo aquel valiente que llegase a subir, y al momento de sentarte podrás sentir un escalofrío, el cual te recorrerá toda tu piel, pero quizás no le des mucha importancia, ya que pensarás que tan solo es aire, el cual se habría colado por alguna ventana, mas notarás que todas las personas que van en el autobús están despiertas, con los ojos fijos al frente, y nadie hablará o harán movimientos, ni aun los niños que viajan en el autobús. Esto hará que se sienta un silencio profundo, pero no es sino hasta que el auxiliar del conductor, el cual revisa los boletos, se para de su asiento y meticulosamente, pero sin hacer ningún ruido, empezará a revisar que todos lleven su boleto, y tú, al saber que no llevas ningún boleto encima, prepararás el importe de tu pasaje, mas este, al llegar a tu asiento, seguirá de paso. Es como si en realidad tú no existieras, lo cual te hará pensar que te cobrarán más tarde, y tiempo después aquel auxiliar se parará nuevamente y pensarás que te irá a cobrar, pero este tan solo te dirá que te bajes de la unidad y que no voltees para atrás. Y aunque aún
no hayas llegado a tu destino, no digas nada y no voltees hacia atrás. Tan solo ve de frente y bájate sin hacer preguntas, hasta oír que la puerta de aquel autobús cierra y el motor del autobús se escuche lejos. Entonces tú ya podrás voltear y te darás cuenta que ya no hay autobús alguno cerca de allí. Pero si por cualquier motivo desobedece las órdenes de aquel auxiliar y llegas a voltear, antes de bajar de aquel autobús, verás que aquel autobús en donde viajabas está quemado y hecho pedazos, y te darás cuenta que todos los pasajeros que van en ese autobús son cadáveres, los cuales ocupan el lugar en donde iban aquellos pasajeros. Así que el auxiliar del conductor, el cual también es un cadáver, te indicará que te sientes en un asiento vacío, destinado para aquellos valientes que no se bajaron de ese autobús fantasma. Así que tú jamás podrás bajar de ese autobús. También se dice que si después de ver esos acontecimientos el auxiliar te deja bajar, tan solo vivirás algunos días para que puedas contar lo acontecido, y se dice que del miedo enfermarás y morirás. Así que de esta manera se ha sabido de ese autobús fantasma, ya que algunas personas que bajaron de ese autobús de la muerte contaron lo que les había pasado. Lamentablemente, murieron unos días después. Así que por si alguna razón, y por azares del destino, llegases a quedar varado en esa carretera, y llegases a ver que entre la oscuridad de la noche se acerca un autobús, y este llegase a parar en donde tú estás, y llegas a ver que porta el número 40, por ninguna razón te vayas a subir, pues de lo contrario, nunca más volverás a bajar. Y si llegases a bajar, morirás unos días después. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, déjanos un like y un comentario. Dimensión X, terror.